¿Pueden verla? Sí, sí, maestra. Muy bien. En la mañana del día de hoy, después de saludarnos, comentarios y demás, vamos a hablar un poquito de la clase anterior, tal como dice ahí, realimentar un poco la clase anterior. Vamos a confirmar que todos estén aquí. Vamos a reflexionar un poco, como siempre tenemos una reflexión. La de hoy se llama La Maestra Virtudes Choique. Vamos a tener una dinámica para la introducción del tema que nos corresponde hoy. Vamos a desarrollar el tema con una presentación, como siempre lo hacemos, y una explicación, haciendo una lectura comentada de ese material que ya tienen en el aula de Classroom sobre los signos de puntuación. Además, vamos a hacer un ejercicio aquí colaborativo, utilizando la misma reflexión de virtudes Choique. Y la asignación, o mejor dicho, ya está asignada la explicación de la tarea que está en el aula. Al final hacemos el cierre, como siempre, haciendo la recapitulación de todo lo tratado y asumiendo los compromisos para el próximo encuentro. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa es la agenda del día de hoy. Entonces, tengo el deber de confirmar que están aquí ustedes hoy. ¿Quién faltó hoy? Profe, disculpe, si usted pasó la lista, yo entré ahora que no había podido entrar. No, no he pasado la lista, tranquilo. Tranquila, que no me he pasado la lista. Aquí que corresponde. ¿Quién faltó hoy? ¿Quién tiene excusa hoy? Qué bueno que le haya servido. De eso se trata. Retener cuáles de toda esa tipología de párrafo que trabajamos son los más útiles para el trabajo de investigación que ustedes necesitan reportar con la tesis. Entonces, ponerlos en práctica como hicimos. Dígame cómo le fue con la tarea. Yo estuve mirando los trabajos ayer. Recuerden que lo que me interesa es que aprendan, que adquieran la competencia para que cuando estén haciendo el trabajo con el investigador o la investigadora que le vaya a hacer el trabajo de metodología, ustedes no tengan problema para la redacción de esos párrafos. Así que la calificación aquí, la evaluación, más que ser sumativa, es del proceso que usted participe, que usted elabore sus ejercicios, que usted participe en la clase. O sea, cuando la evaluación es formativa, usted puede hacer el ejercicio tantas veces usted quiera hasta que sienta que ha desarrollado la competencia. No solo hacerla para subirla ahí, salir del paso y que me pongan la puntuación, sino que usted mismo autorregula su aprendizaje y dice, bueno, no estoy muy todavía satisfecha con esta competencia de redacción de este tipo de párrafos, vamos a practicarlo un poquito más. Aunque ya la profe la haya subido ahí, aunque ya yo haya entregado la tarea, aunque ya haya sido calificado. Porque se trata de eso, de aprender para poder ejercer, o sea, redactar correctamente los párrafos cuando tengan la necesidad, cuando estén haciendo su texto de la tesis. Y en la vida también, cuando tengan que escribir cualquier otro documento o ya ustedes sean competentes. Les reitero que esto es solo una realimentación de todo lo que ustedes vivieron desde básica, se trabajan estos temas en secundaria, en la universidad también. Y con esos maestros tan buenos que ustedes tuvieron, pues yo sé que tienen la competencia, pero como es parte de este curso optativo a tesis de grado, reforzarlo para garantizar que ese trabajo de trascendencia, de investigación que ustedes están haciendo, pues quede lo mejor posible. Muchas gracias por su realimentación. Según dice la agenda, vamos ahora a tener una reflexión. Todas las semanas comenzamos con esa reflexión. Hoy tengo un texto aquí que le puede servir, le puede aportar, no solo para el trabajo que vamos a hacer,
Sí, no, es un texto en humor. Si alguien me ayuda a leer bien, lo conocen. Se llama La maestra Virtudes Choique. ¿Alguien conoce este texto? ¿Lo habían oído? La maestra Virtudes Choique. ¿Lo habían oído? ¿Alguien había oído este texto? No, maestra, yo no lo he escuchado. Joaquín Durán lo escribió. Pues se lo cuento. Si no lo conocen, mejor. ¿De qué creen ustedes que va a tratar el texto? ¿Tendrá que ver con el tema que nos corresponde esta semana? ¿Con qué intención será que la profesora trajo esta reflexión? Yo supongo que para seguir redactando los textos que ya habíamos redactado, o algunos hicimos poco, otros se deleitaron, hicieron mucho más. Pero este texto anterior, de la clase anterior, me acordó la maestra Delphi, que cada vez que entregaba una tarea me decía, le falta más, le falta algo. Le falta algo. ¿Y el texto? ¿De qué cree usted que va a tratar? La maestra Virtudes Choique. Arriésguese a ver, ¿de qué cree usted que tratará esto? ¿De qué? Ajá. Bueno, como es una maestra, supongo que estaría en un contexto educativo, una escena o algo que pasó en el salón de clase, alguna enseñanza. Vamos a ver. Muy Entonces, buena. como son los signos de puntuación, algún error cometió la maestra o alguna trama así. Vamos a ver. Gracias. Había una vez en una escuela, en medio de una montaña o de las montañas. Los chicos que iban a aquel lugar a estudiar llegaban a caballo, en burros, en mulas y en patas. Como suele suceder en estas escuelitas perdidas, el lugar tenía una sola maestra, una solita, que amasaba el pan, trabajaba una quintita, hacía sonar la campana y también hacía la limpieza. Me olvidaba. La maestra de aquella escuela se llamaba Virtudes. Virtudes Choique. Era una morocha más linda que el 25 de mayo. Y me olvidaba de otra cosa. Virtudes Choique ordeñaba 4 cabras y encima era una maestra llena de inventos, cuentos y expediciones. Como ven, hay maestras y maestras. Esta del cuento vivía en la escuela. Al final de la hilera de bancos tenía un catre y una cocinita. Allí vivía, cantaba con la guitarra y allí sabía golpear la caja y el bombo. Y ahora viene la parte de los chicos. Los chicos no se perdían un solo día de clase, principalmente porque la señorita Virtudes tenía tiempo para ellos. Además sabía hacer mimos y de vez en cuando jugaba al fútbol con ellos. En último lugar estaba el mate cocido de leche de cabra que Virtudes servía cada mañana. La cuestión es que un día Apolinario Sosa volvió al rancho y dijo a sus padres: miren, miren, miren lo que me ha puesto la maestra en el cuaderno. El padre y la madre miraron y vieron unas letras coloradas. Como no sabían leer, pidieron al hijo que le dijera. Entonces Apolinario leyó: señores padres, les informo que su hijo Apolinario es el mejor alumno. Los padres de Apolinario abrazaron al hijo porque si la maestra había escrito aquello, esos se sentían bendecidos por Dios. Sin embargo, al día siguiente, otra chica llevó a su casa algo parecido. Esta chica se llamaba Juanita, Juanita Chuspas,
y voló con su mula al rancho para mostrar lo que había escrito la maestra. Señores padres, les informo que su hija Juanita es la mejor alumna. Y acá no iba a terminar la cosa. Al otro día, Melchorcito Juárez llegó a su rancho chillando como loco de alegría. Mire, mamita, mire, tata, la maestra me ha puesto una felicitación de color colorado. Acá, vean. Señores padres, les informo que su hijo Melchorcito es el mejor alumno. Así, los 56 alumnos de la escuela llevaron a su rancho una nota que aseguraba su hijo era el mejor alumno. Y así hubiera quedado todo si el hijo del boticario no hubiera llevado su felicitación, porque les cuento que el boticario, don Pantaleón Minogulle, apenas se enteró de que su hijo era el mejor alumno, dijo, vamos a hacer una fiesta. Mi hijo es el mejor de toda la región. Sí, hay que hacer un asado con baile. El hijo de Pantaleón Minogulle ha honrado a su padre y por eso lo voy a celebrar como Dios manda. El boticario escribió una carta a la señora Virtudes. La carta decía, mi estimadísima, distinguidísima y hermosísima maestra, el sábado que viene voy a dar un asado en honor a mi hijo. Usted es la primera invitada. Le pido que avise a los demás alumnos para que vengan al asado, sus padres. Muchas gracias. Beso sus pies, Pantaleón Minogulle, boticario. Imagínense el revuelo que se armó. Ese día cada chico voló a su casa para avisar del convite. Y como sucede siempre entre la gente sencilla, nadie faltó. Nadie faltó a la fiesta. Bien sabe el pobre cuánto valor tiene reunirse, festejar, reírse un rato, cantar, saludarse, brindar y comer un asadito de cordero. Por eso, ese sábado, todo el mundo bajó a la casa del boticario, que estaba de lo más acomodada, adornada. Ya estaba el asado, la pava en el mate, varias fuentes con pastelitos, 3 mesas puestas una al lado de la otra. Enseguida se armó la fiesta. Mientras la señorita Virtudes Choique cantaba una vaguada, una balada, el mate iba de mano en mano y la carne del cordero se iba poniendo dorada. Por fin, don Pantaleón, el boticario, dio unas palmadas y pidió silencio. Todos prestaron atención. Seguramente iba a comunicar una noticia importante, ya que el convite era un festejo. Don Pantaleón tomó un banquito, lo puso en medio del patio y se subió. Después hizo y sacando un papelito, leyó el siguiente discurso. Señoras, señores, vecinos, niños, queridos convidados, los he reunido a comer el asado aquí presente para festejar una noticia que me llena de orgullo. Mi hijo, mi muchachito, acaba de ser nombrado por la maestra doña Virtudes Choique como el mejor alumno. Así es, nada más y nada menos. El hijo del boticario se acercó al padre y le dio un vaso con vino. Entonces el boticario levantó el vaso y continuó. Por eso, señoras, señores, los invito a levantar el vaso y brindar por este hijo mío que ha honrado a su padre, a su apellido y a su país. He dicho. Contrario a lo esperado, nadie levantó el vaso. Nadie aplaudió. Nadie dijo ni mu. Al revés. Padres y madres empezaron a mirarse uno al otro, bastante serios. El primero en protestar fue el papá de Apolinario Sosa. Yo no brindo nada.
Acá el único mejorcito es mi chico, el Apolinario. Ahí nomás se adelantó, colorado de la rabia, el padre de Juanita Chuspas para retrucar. ¿Qué están diciendo? Pues acá la única mejorcita de todos es la Juana, mi muchachita. Pero ya empezaban los gritos de los demás, porque cada cual desmentía al otro, diciendo que no, que el mejor alumno era su hijo y que se dejaran de andar diciendo mentiras. A punto de que don Sisto Pillén agarraba de la trenza a doña Dominga Llanos y todo se fuera para el lado del demonio, y pudo oírse la voz firme de la señorita Virtudes Choiques que dijo: párense, cuidado con lo que están haciendo. Esto es una fiesta. La gente bajó las manos y se quedó quieta. Todos miraron fieros a la maestra. Por fin uno dijo: maestra, usted ha dicho mentira. Usted ha dicho a todos lo mismo. Entonces sucedió algo notable. Virtudes Choique empezó a reírse como loca de contenta. Y por fin dijo: bueno, ya veo que ni acá puedo dejar de enseñar. Escuchen bien y abran las orejas, pero abran también el corazón, porque si no entienden, adiós fiesta. Yo seré la primera en marcharme. Todos fueron tomando asiento. Entonces la señora habló así: yo no he mentido, he dicho verdad, verdad que pocos ven y por eso no creen. Voy a darles ejemplos de que he dicho la verdad. Cuando digo que Melchorcito Juárez es el mejor, no miento. Melchorcito no sabrá las tablas de multiplicar, pero es el mejor arquero de la escuela cuando jugamos al fútbol. Cuando digo que Juanita Chuspas es la mejor, no miento, porque si bien anda floja en historia, es la más cariñosa de todos. Y cuando digo que Apolinario Sosa es mi mejor alumno, tampoco miento. Y Dios es testigo que aunque es desprolijo y es el más dispuesto a ayudar que los. Tampoco miento cuando digo que aquel es el mejor en matemática, pero me callo si no es servicial. Aquel otro, que es el más prolijo, pero me callo si le cuesta prestar algún útil a sus compañeros. Y aquella, que es peleadora, pero escribe unas poesías preciosas. Y aquel que es un poco hábil jugando a la pelota, pero es mi mejor alumno en dibujo. Y aquella que es peor alumna en ortografía, pero es la mejor de todas a la hora del trabajo manual. ¿Debo seguir explicando? ¿Acaso no entendieron? Soy la maestra y debo construir el mundo. Debo construir el mundo con estos chicos. Pues entonces, ¿con qué levantaré la patria? ¿Con lo mejor o con lo peor? Todos habían ido bajando la mirada. Los padres estaban más bien serios. Los hijos sonreían contentos. Poco a poco, cada cual fue buscando a su chico y lo miró con ojos nuevos, porque siempre habían visto principalmente los defectos y ahora empezaban a sospechar que cada defecto tenía una virtud que le hacía el contrapeso y que es cuestión de subrayar, de estimular, de premiar lo mejor, porque con eso se construye lo mejor. Cuenta la historia que el boticario rompió el silencio y dijo: a comer, la carne ya está a punto y el festejo hay que multiplicarlo por 56. Comieron más felices que nunca, brindaron, jugaron a la tabla, al truco, a la escoba, bailaron hasta las 4 de la tarde. Ahora los escucho. Nada más denme un segundito. Un segundito.
Silvia, tu micrófono. Adelante. Eric, a Mauri. Esperen un momento. ¿Qué le pareció el texto? Yo, maestra. Muy interesante. La maestra muy aplicada, muy... No todos somos así como esta maestra. Ese texto nos enseña a que todos tenemos diferentes cualidades, diferentes virtudes. No todos somos iguales, todos nos especializamos más en una rama que en otra, en una área. Puede ser que nos guste más, que nos llame más la atención. Y todos tienen diferentes maneras de pensar. Así es, muchas gracias por tu aporte. Aquí más porque le di la palabra, que hay muchas manos. ¿Cómo podríamos conectar lo que dice la reflexión con lo que estamos haciendo? Silvia, ¿tú quieres hablar o se te abre el micrófono? Sí, maestra, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ok, mirando la historia, era una maestra de campo, una maestra de multigrado, supongo que daba todos los cursos y todas las materias, al ser la única, y era una maestra que daba una clase integral, integraba todas las áreas. Y viendo que ella utilizó algo que se está llevando ahora a cabo, que es que ahora se dice que no hay estudiante meritorio, que todos son meritorios. Eso se está implementando ahora. Entonces, viendo que esa maestra no era una profesora, sino una maestra de maestra. Sabía que cada quien aprende a ritmo diferente. ¿Cómo lo adaptamos nosotros ahora, nuestro monográfico? Como ahora hay personas que son más despiertas, hay personas que van a saber más tabular, hay personas que saben analizar. El mismo grupo de nosotros ahora, no todos entendemos ni trabajamos al mismo ritmo. Es decir, que también nosotros tenemos nuestras diversidades. Aquí dentro de este grupo, todos somos meritorios, pero cada quien en lo que le toca, en esa cualidad y en ese perfil que uno más trabaja. ¿Es cuánto? Gracias, muy amable. Veo muchas manos levantadas. Vamos a escuchar. Nicolás. Profe, buen día antes de todo para todos y todas. Buen día. La maestra de la maestra, a pesar de ser una persona de campo, trabajadora, se dio cuenta de lo más importante del aprender de los niños. Que no todos los niños tienen la misma capacidad, no todos los niños tienen la misma inteligencia, de que son buenos en matemáticas, buenos sociales. Hay niños que no tienen toda la habilidad. Hay otros que son buenos en matemáticas, otros que son buenos, como ella lo explicó, en algún tipo de juego, otros que son buenos en naturales, otros que son buenos ayudando. Hay diferentes tipos de personas que se caracterizan en diferentes áreas, o sea, que se destacan más. Es decir, ella se dio cuenta de que no hay personas que son más inteligentes que otras, sino que una persona se destaca en un tema o en un deporte, en una clase, más que otro. No significa que son más inteligentes que los demás, sino que todos son inteligentes. ¿De cuánto? Muy bien, muchas gracias. Valioso tu aporte. Yo sé que todos quieren participar, pero les cuento que este texto lo vamos a utilizar en la práctica con el trabajo de los signos de puntuación que nos corresponde hoy. Así que vamos a escuchar una persona más para que me cuente su impresión de este texto y seguimos avanzando cuando... Bueno, como... Kirsi, cuando lo vuelva a utilizar ahorita, entonces participar. Ajá.
Cuando dijeron anteriormente todos los compañeros que todos los que ella dijo va conectado a la clase, esta maestra tenía todo un desarrollo, sabía de todo un poco, como quien dice, porque todo maestro tiene que estar preparado en su área, tiene que ejercer desde iniciar hasta a la básica, porque uno no sabe dónde van a poner a uno. Y entonces ella tenía toda esta virtud, al igual que los compañeros, todos somos iguales, pero cada quien tiene su diferente forma, su diferente metodología de enseñanza, como en el caso de usted y el profesor Minor. Cada quien tiene su diferente forma de enseñar. Y además de eso, vimos aquí que todos somos iguales, pero cada quien con sus diferentes virtudes. También vimos otra forma que nosotros debemos de darle a nuestros estudiantes, darle elogio a todos, para que ellos no se sientan acogidos y vean la diferencia que hay entre otros. Entonces, eso fue lo que se pudo ver en este panorama de reflexión. Muchas gracias, Kirsi. Muy valioso tu aporte. Bueno, de eso se trata. Bajen la mano para yo preguntar algo. Y el que... Bájenla. ¿Quiénes de los que están aquí estudian educación? Levanten la mano. Todos estudian educación. Todos van a ser maestros. Todos van a tener que evaluar. De eso se trata. De partir de la fortaleza del estudiante. Un segundo, por favor. Maestra, permítame decir algo, por favor. Adelante, adelante. Quiero puntualizar, maestra, también el amor y la entrega con el cual trabajaba la maestra, que sin eso, sin su vocación y su amor, es imposible reconocer esas virtudes de los niños, porque ya cuando uno tiene amor y tiene vocación, no mira a los niños como un número o una calificación, sino que puede identificar todas esas cualidades y no hacer a ninguno menos que a otro. Muy bien, muchas gracias. Escúcheme un momento. Es muy importante rescatar eso. Todos vamos a ser maestros. Y nos gustaría que nos evalúen partiendo de nuestras fortalezas, no de nuestras debilidades. Eso fue lo que hizo la maestra Virtudes. Partió de las fortalezas de cada uno de sus estudiantes. Algo saben. Parta de ahí. Nunca comience con lo peor. Siempre utilizamos el lapicero rojo para poner la nota que está mal, para señalar lo que no anda bien. La maestra Virtudes no. Ella la utilizó para destacar la cualidad, para destacar lo mejor. Siempre algo sabemos. Nos gustaría que reconozcan eso. Pues ahí está el truco. De eso se trata. Disculpen que he tenido algunas interrupciones. Seguimos. Esas manitas que están levantadas, le voy a dar la oportunidad en el siguiente trabajo. Conectando el texto de doña Virtudes Choique con el trabajo que vamos a hacer esta semana, que es el de los signos de puntuación, yo quiero que alguien me ayude a trabajar este ejercicio. Profesora. Sí, a su orden. Yo quisiera que me permita medio minuto, por favor, antes
algo sobre el tema pasado, pero creo que hay que señalizarlo, es muy importante. Adelante. Pienso que lo leído sobre la maestra es un mensaje directo a nosotros como futuros docentes. Y es que, digamos, las prácticas hasta ahora o digamos la mayoría de maestros tiende, de cierto modo, a exaltar a un estudiante X porque es el mejor del curso. Y de cierto modo, los demás que no lo son, aunque no lo digan, se sienten mal porque quizás fulano es mejor que yo. Nosotros como futuros docentes tenemos que practicar eso que hizo la profesora, porque ella de cierto modo le está, digamos, para decirlo así, le está dando ánimos, está motivando a todos los estudiantes con sus diferentes virtudes, ¿verdad? Pero no se está enfocando en uno solo, porque usted sabe que siempre en el curso, en un curso hay uno o dos que es sobresaliente, etcétera, y no podemos caer en esa práctica. Tenemos que tratar de que todos estén motivados. Muy bien. Hay muchas cosas que rescatar de este texto. Ojalá ustedes lo puedan utilizar en otros escenarios. Por ejemplo, la vinculación de la familia, como la maestra trataba de vincular la familia en el trabajo. ¿Dónde fue? Esa cultura de ahí, el mate, el asado. ¿Dónde es eso? Profesora. Muchas cosas que rescatar. No podemos entrarlo en la interpretación tan del texto, porque yo solo lo traje para la recepción de la evaluación y para un trabajo con los signos de puntuación que vamos a hacer. Es el día de la independencia de Argentina. Ya lo buscaste. Sí. Bueno, y siguen investigando. El mate, ¿dónde que se usa? Entonces, todo eso ustedes después lo suman a su cultura general. Muchas gracias, ustedes son muy amables. Seguimos. Como no estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad que no? La comparto ahora. La manita ahora para para que me ayuden con este trabajito ahora. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. De las personas que se quedaron con la manita arriba. Vamos a trabajar con los signos de puntuación, tan importantes para la comprensión de un texto. ¿Alguien me ayuda y lee esto? De los que no han participado. Yo, maestra Maya. Trata a ver si puedes leerlo. Vamos a ver. Esta. Un anciano, ya moribundo, escribió esta nota para designar su heredero. Dejó mis bienes a mi sobrino Juan, a mi sobrino Pedro. Nunca jamás pagará la deuda al sastre, nada para los jesuitas. Todo lo que he dicho es mi deseo. Lo leíste bastante pausado. ¿Viste algún signo de puntuación por ahí que te orientó? No, maestra. No hay signo de puntuación, por eso me confundía un poco para leerlo. ¿Lo conoces el texto? ¿Lo han visto este texto? No, maestra. ¿Alguien lo conoce? Creo que sí lo he visto, maestra. En español 2, supongo que se lo trabajaron ahí. Me parece que fue en español 1, si no me equivoco, con la maestra Merlin. Merlin. Bueno, mejor todavía. Entonces, si me ponen a mí a leerlo, yo me ahogo. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi sobrino Pedro, nunca jamás pagarán la deuda al sastre, nada para lo que todo lo dicho es mi deseo, porque no hay pausa por ahí. Nunca. No veo. Ahora, alguien que haga las veces de Juan, porque resulta que como este texto no tiene signos de puntuación, Juan lo arregló para que el juez le entregara a él la herencia. Juan lo hizo así. ¿Quién quiere ser Juan?
Lee, adelante. Juan. Lo que entendía Juan. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi sobrino Pedro. Nunca jamás pagarán la deuda al sastre. Nada para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¿Quién es el heredero ahora? Ahí dice que Juan. Juan, está clarito. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No a mi sobrino Pedro. Nunca jamás pagarán la deuda al sastre. Nada para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. El que hereda ahora es Poder. Juan. Pero Pedro dijo que no. Pedro dijo, ay, fue a mí que él me dejó la herencia. Pedro ahora. ¿Quién lee? Yo, maestra Arlene. Lee. Dejo mis bienes. ¿A mi sobrino Juan? No. A mi sobrino Pedro. Nunca jamás pagarán la deuda al sastre. Nada para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¿Quién es el heredero ahora? Pedro. Clarito, dejo mis bienes. ¿A mi sobrino Juan? No. A mi sobrino Pedro. Nunca jamás pagarán la deuda al sastre. Nada para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Pero el sastre dijo que no, que era él que le habían dejado la herencia porque el anciano estaba endeudado con él. Entonces, él dice que fue a él que le dejaron esos bienes. ¿Quién lee? Adelante. ¿Quién se anima? Yo lo puedo leer. Pero... Yo lo puedo comentar. Le puedo traducir a mi forma. No, es leerlo, este texto, leerlo. Maestra, yo leí. ¿Quiénes? A mi sobrino Juan. No a mi sobrino Pedro. Nunca jamás pagaré la deuda al sastre. Nada para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, profe. Gracias, vamos a ver. Mira, profe. La lectura dice así. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. Es como una pregunta, ¿verdad? No, léelo como una pregunta. No. O sea, dejo mis bienes a mi sobrino Juan. O sea, dejo mis bienes. Entonces mismo o sea, él hace como una pregunta a mi sobrino Juan. Él dice no, a mi sobrino Pedro. Nunca jamás. Tampoco a Pedro. Entonces, Tacoma dice, nunca jamás pagarán la deuda al sastre. Nada para, o sea, él quiere que le paguen la deuda al sastre. Y para los jesuitas que no den nada, o sea, que parece que él tiene como una deuda con el sastre y lo que él dejó que se lo paguen al sastre. Bien. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi sobrino Pedro, nunca jamás pagarán la deuda al sastre. Nada para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién es el heredero ahora? El sastre. O al menos le pagarán porque no sabemos de cuánto es la herencia. Pero los jesuitas dijeron que no, que ese señor era muy cristiano. Esa herencia era para ellos. Ahí hay un error. Y los jesuitas arreglaron el texto y lo pusieron así. Yo leí de maestra. Yo leí. Dejo mis bienes. A mi sobrino Juan, no. A mi sobrino Pedro, nunca. Jamás pagarán la deuda al sastre, nada. Para los jesuitas, todo. Lo dicho es mi deseo. ¿Quién hereda ahora? Los jesuitas. Yo tenía curiosidad, profe, de ver cómo los jesuitas. Leíste muy bien. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi sobrino Pedro? Nunca. Jamás pagarán la deuda. Al sastre, nada. Para los jesuitas, todo. Lo dicho es mi deseo.
Bueno, como el anciano escribió este texto sin un solo signo de puntuación y cada interesado lo arregló según su conveniencia, el juez decidió declarar esa herencia de utilidad pública. Ay, 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 Santa. ¿Por qué ocurrió esto? Demasiado de dinero, profe, demasiadas confusiones. La falta de signo de puntuación. Porque el difunto no sabía escribir correctamente. ¿Qué fue lo que le falló al anciano cuando quiso dejar el mensaje? Es que No sé, Eso es la cosa, maestra, de cada quien a lo que le tocaba. él no pudo aclarar específicamente, no aclaró específicamente lo que él quería dejar para cada quien. O sea, para Maestra, Levantando las manos. ¿Sí? que yo digo que la falla estuvo en la puntuación, porque un punto no puesto adecuadamente cambia el texto. El problema fue la puntuación, que el viejo no la supo poner puntualmente donde iba. El anciano no supo colocar la puntuación. Los signos de puntuación. Y ese caso es sencillo, porque eso se trata de unos bienes que el anciano dejó. Y bueno, aparecieron unos cuantos herederos. Esperamos que no haya llegado a mayores, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que un signo de puntuación es tan trascendente que puede salvar una vida. Si a alguien lo condenan y esa condena consiste en la pena de muerte y le escriben una nota, muerte, no cárcel, está evidente que es a ese proceso que va. Pero si él logra mover esa coma de ahí y poner muerte, no, cárcel, se salva. Miren. Sí, maestra, porque él está diciendo que no lo maten, sino que lo entren a la cárcel. Sí, entonces de ahí la importancia de los signos de puntuación. Adelante. Maestra, disculpe, buen día. Tuve problemas de conectividad. Póngame presente, por favor. ¿Estás entrando ahora? No te preocupes, la ponemos ahora. Muerte, no cárcel. Y ahí está definido, ¿verdad? Pero si él en el trayecto mueve esa coma de ahí y escribe dice lo mismo ahora. No, maestra. Claro que no. Dice muerte, o No, como claro. que dice que no muera, pero sí que vaya a la cárcel. Muerte no, cárcel. en la primera dice muerte, no cárcel, o sea que tienen que matarlo, no darle cárcel. Y en la segunda dice muerte no, sino cárcel. Cárcel, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ha variado ahí? Porque el texto es idéntico. Lo único que ha variado es eso. La coma, delante de la no y detrás. Son tan Se importantes salvó por la coma. que la coma puede trascender en este caso. Todos los signos de puntuación son muy Profe, importantes y hay que saber utilizarlos de manera adecuada. profe, Ajá. como se usan, como hablamos anteriormente de los conectores, aquí también vemos que los signos de puntuación cambian el curso de la idea de un párrafo. O sea que si no le ponen los signos de puntuación donde lo lleva en un párrafo, puede cambiar la idea del curso. Excelente. Muy bien. Entonces, para nosotros aprender a utilizar con precisión los signos de puntuación
En el trabajo de tesis que vamos a realizar, hoy le vamos a dar una miradita a cada signo, cómo se usa, en cuáles contextos, cuáles de esos usos es el más recomendado para el tipo de trabajo que vamos a realizar. Y ustedes tienen, Robinson, ¿me querías decir algo? Ustedes tienen aquí en Classroom un documento sobre los signos de puntuación. Vamos a ir allá. Luisa, Silvia, ¿se le quedó la mano arriba? Maestra, que yo iba a dar otro ejemplo sobre los signos de puntuación. Ejemplo, no, coma, tenga clemencia. Diagonal, no tenga clemencia. Ejemplo, no, coma, tenga clemencia. Es que no, pero que tenga clemencia. Y no tenga clemencia es absolutamente que no. Muy bien, de eso se trata. A veces, por un signo de puntuación mal utilizado, pues el texto cambia completamente. Perfecto, voy con ustedes, comparto pantalla. Ustedes pueden ir al aula de Classroom si tienen posibilidad de accesar ahora y buscamos el material de estudio. Maestra, yo no tengo posibilidad porque yo cojo la clase en el teléfono y no me puedo salir. Pero puede verlo aquí. Ok, sí. Ok. Aquí está. Vamos a buscar aquí en el material de estudio el relativo a los signos de puntuación. Ustedes me van a ayudar. Los signos de puntuación. Vamos a dar una miradita a este documento. Después que... Mucho ejercicio que hay ahí, ¿eh? Después que lo leamos bien, vamos a volver al texto de Virtudes Shoike y vamos a contrastar, o sea, comparar cómo fueron utilizados los signos de puntuación allá en aquel texto, en el de Virtudes Shoike. Y luego de tarea, para la semana completa, hacemos los ejercicios que nos piden aquí. Que son bastantes. Sí, podríamos, digo, no son muchos. Lo que pasa es que, por ejemplo, colocarle los signos de puntuación a ese párrafo, usted lo ve grandísimo porque tiene el párrafo ahí escrito. Usted dirá que es todo lo que voy a hacer aquí. Ahí le dice que puntúe, que le ponga los signos de puntuación a ese párrafo. Ponérselo donde van. Y aquí, que están correctamente colocados, le está diciendo que explique cómo fueron utilizados. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el de Virtudes Shoike hoy, entre todos? Pero bueno, primero vamos a ver la teoría. Bien, los signos de puntuación. Son herramientas o signos gráficos que se utilizan para marcar pautas o pausas, las cuales confieren sentido, significado a los textos que escribimos. La puntuación varía según el estilo de escritura. Sin embargo, las diferencias de estilo que se puedan presentar no eximen a nadie de cumplir con ciertas normas mínimas y de evitar errores generalmente es considerado como inaceptables. Los signos de puntuación de uso más común, más frecuente en el español son. ¿Quién me lee? En ese mismo orden que subieron la mano, van cogiendo el turno. Como comparto la pantalla entera, a veces no lo puedo ver a ustedes. Pero comenzó Patricia y Karen. El punto. Signo que marca la finalización de un enunciado o de una expresión oral. Este signo permite comprender y diferenciar las ideas del párrafo o del bloque. Hay 3 clases de puntos: punto y seguido, punto y aparte y punto y final. El punto y seguido separa los enunciados que componen un párrafo o bloque. Después de este se continúa escribiendo en la misma línea.
Ejemplo, existen muchos mitos en torno a las causas de la violencia doméstica. Son afirmaciones que se repiten para explicar las motivaciones de la situación de violencia doméstica. Punto y aparte, separa bloques cuyas ideas son diferentes. Cada bloque se indica con sangría, es decir, el primer renglón debe tener un margen mayor que el resto de las líneas que lo componen. Ejemplo, obsérvese cualquier texto. O sea, se puede buscar cualquier texto para buscarlo. O sea, leerlo, interpretarlo bien. Eso se hace en la web. El punto y final es el que cierra un texto. Ejemplo, obsérvese cualquier texto. Como por ejemplo, el de arriba, donde se habla del punto y seguido. Muchas gracias, muy bien. Esto parece tan sencillo, pero no se crean. Cuando estoy corrigiendo la tesis, veo que se inician un párrafo, siguen hablando de otro tema sin colocar el punto y seguido, pasan a otro tema, punto y aparte, y no ponen el punto. Y parece tan obvio, pero ¿cómo va a ser que se te va a olvidar? Por un punto, le van a poner a uno eso, por un punto. Pero es que si no lo colocas como debe ser, dice otra cosa. Y el jurado puede entender otra cosa. Entonces, el uso del punto, eso es elemental y es sumamente sencillo. No creo que necesite tanta explicación. La coma sí, porque la coma tiene muchos usos. El punto solo tiene 3. Punto y seguido, punto y aparte, punto final. Pero la coma tiene variados usos. ¿Me ayudan? Yo, profe. Sí. La coma marca una pausa breve dentro de un enunciado. Se utiliza en los siguientes casos. Para separar los elementos de una enumeración de palabras o proposiciones que no estén precedidos por las conjunciones y, o, u. Ejemplo, hemos visitado el castillo, la plaza, el mercado y la iglesia. Nota, si se puede escribir coma antes de las conjunciones, y, o, u, ni, cuando el enunciado expresa un contenido distinto a lo anterior. Ejemplo, el día era claro, brillaba el sol, el aire reverbaba. Nosotros decidimos salir de paseo. ¿Qué es lo que ocurre? Dame un momentito. Está diciendo que para separar enumeraciones se usa la coma. Que si la enumeración terminó con I, con E, con O o con U, ya no necesito poner la coma porque la I me dice que ya se acabó la numeración. Pero a veces sucede que al finalizar esa enumeración se aporta otra idea. O sea, no se sigue enumerando, se aporta otra idea. Y en ese caso, coloco la coma y también el enlace. En este caso es I, el conector. Por ejemplo, esto que ha puesto aquí. El día era claro, estoy enumerando. Brillaba el sol, sigo hablando de lo mismo. El aire reverberaba, sigo hablando de lo mismo. Pero aquí pasé a decir otra cosa. Por eso pongo coma y nosotros decidimos salir de paseo. ¿Ven? O sea que a veces, aunque esté la conjunción y, se utiliza también la coma. ¿Lo ven ahí? ¿Lo entendieron? Si estoy enumerando y va la I para concluir la enumeración, compré zapote, naranja, mango y lechosa. Ahí no necesito la coma antes de la I. Pero si le agrego otra información, sí. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Sigue leyendo, hermoso. En la siguiente ocasión. En incisos, aposiciones u oraciones explicativas
que interrumpe momentáneamente la oración y, en general, en cualquier alteración del orden lógico de la oración. Ejemplo, Ernesto, el amigo de Alberto, estudia medicina. El siguiente, en vocablos o llamadas de atención. Ejemplo, Marta, te esperamos en la oficina. En las conjunciones adversativas, más, pero, sin embargo, no obstante. Si la proposición que introducen es corta. Ejemplo, él quería sobresalir entre todos, pero no lo consiguió. En las oraciones en que el verbo se omite por sobreentenderse, la coma indica supresión. Ejemplo, compré este traje en Buenos Aires, aquel en Madrid. Párate un poquito por ahí. No olviden que siempre en incisos, aposiciones, oraciones explicativas es necesario utilizar la coma. Ese uso es muy frecuente en las tesis. Es que en este caso la coma le coge prestado el uso al paréntesis, como para encerrar aclaraciones. Miren el ejemplo aquí. Ernesto, ¿cuál Ernesto? Lo aclaro, pero para aclararlo lo pongo entre comas. Ernesto, como si yo digo, el río Camus, y aclaro, ¿cuál río es ese? Que puede ser que yo, que no soy de la zona, no lo conozca. Entonces, las aclaraciones, incisivos o aclaraciones, que es lo mismo, van entre comas, que le da mucho trabajo en la tesis. La ponen derecha y no le ponen las dos comas, entonces eso no es una aclaración. Y ahí está el ejemplo. En este caso no es tan frecuente con el vocativo, que casi no utilizamos vocativos, a menos que no sea que se esté transcribiendo un ejemplo tal cual haya ocurrido. Las conjunciones más, señores, por favor, tengan esto muy en cuenta. Todos estos conectores con conjunciones más, mero, porque, sin embargo, a pesar de, no obstante, por consiguiente, en consecuencia, o sea, es decir, por tanto, siempre van separadas por coma. Miren el ejemplo. Él quería sobresalir entre todos, pero no lo consiguió. Antes del pero, antes del sin embargo, antes del no obstante, antes del más, antes del siempre va una coma. Muy bien. Bueno, en oraciones en las que se omite el verbo, no recomiendo utilizarlas mucho en este tipo de texto científico que es la tesis que ustedes están haciendo, pero en caso de ser necesario utilizarlo, ya saben que a veces para no repetir tanto el verbo, se da por entendido que es el mismo verbo que voy a utilizar y por eso pongo una coma. Compré este traje en Nueva York, o aquí dice en Buenos Aires. Compré este traje en Buenos Aires, para no volver a decir. Y aquel lo compré en Buenos Aires, entonces ya digo, aquel en Madrid, porque ya el verbo ahí está de más volver a repetir que es que compré. Bien. Muy bien. Entonces se usa la coma. Aquí están los usos más frecuentes para la tesis, pero la coma tiene múltiples usos. Para separar el vocativo del resto de la oración, para separar enumeraciones, para separar aclaraciones o incidentales, para los elementos, enlaces o conectores, sobre todo cuando indican adversidad, es necesario utilizar la coma, para omisión del verbo cuando no necesito volverlo a repetir. Muchos usos tiene la coma. Estos son los que más utilizamos en los textos científicos. La coma tiene tantos usos que tiene un ayudante. Su ayudante se llama punto y coma. Y yo tengo un ayudante. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Arlene es el turno. Arlene, por favor, adelante. El punto y coma indica una pausa superior a la coma e inferior al punto. Se utiliza detrás de un fragmento extenso o cuando hay una pausa y ya se ha usado la coma dentro de ese fragmento. Ejemplo, a veces
Hacia el final, me daba la impresión de que el tribunal empezaba a estar harto y quería quitarse de encima aquella carga. Ya no tenían puestos los sentidos en el juicio, sino en alguna otra cosa. Entre dos frases que exponen dos aspectos diferentes de una misma idea, ejemplo, no podemos seguir así, vamos sin remedio al desastre. Entre frases que indican un hecho y su consecuencia, ejemplo, una gran claridad me alumbró, salté de la cama y busqué la causa. Para separar grupos de cantidades, ejemplo, precios azúcar, 2.50 centavos, sal, 1.25 centavos. Antes de las conjunciones adversativas, más, pero, sin embargo, no obstante, si la proposición que introduce es larga. Ejemplo, quise venir antes, sin embargo, todos los problemas que confrontaba me lo impidió. Muchas gracias. Lees muy bien. Creo que no amerita ni otra explicación. El ayudante de la coma, que es el punto y coma, se utiliza, como ella muy bien acaba de leer, cuando tengo que separar elementos que son más largos, más complejos que lo que separo con la coma. Entre frases que son un poco más largas, que son explicativas. Ustedes dirán que también se usa para separar los elementos de enlaces o los conectores, pero cuando estos introducen una aclaración larga. Por eso le digo que es el ayudante de la coma. Fíjense aquí que para separar grupos de cantidades, porque ustedes cuando estén tabulando la información a lo mejor tengan que utilizar cantidades, pues para no confundir el signo que se utiliza para los números, 2.50, si pongo una coma ahí puede entenderse que es parte del número. Por eso mejor colocamos punto y coma. Entonces, este es usado con frecuencia también en la tesis en los informes de tesis, pero a sabiendas de que no sustituye el uso de la coma, sino que ayuda a la coma a especificar los mensajes, porque el punto y coma es para cuando lo que voy a separar es más extenso, es más largo y sobre todo más complejo de entender. Miren un ejemplo ahí. A veces, hacia el final, me daba la impresión de que el tribunal empezaba a estar harto y quería quitarse de encima aquella carga. Ya utilicé la coma ahí 1, 2, en a veces, en al final. Entonces, para yo no seguir repitiendo coma, 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 y este enunciado es bastante largo, coloco punto y coma antes del enlace que dice, ya no tenían puestos los sentidos en el juicio, sino en alguna otra cosa. Entonces aquí, ahí está ese punto y coma ayudando a la coma, que se ha usado ya 2 veces anteriormente, para precisar el mensaje. Si usted ha utilizado coma, coma, coma en un mismo párrafo, ayúdese con el punto y coma y así precisa mejor el mensaje. Muchas gracias, muy bien. Los 2 puntos son muy usados en la tesis, en el informe de tesis. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo leí de maestra. Los 2 puntos representan una pausa menor a la del punto. Tiene la finalidad de llamar la atención del lector. Se utiliza delante de una enumeración anunciada con un verbo. Ejemplo, los puntos cardinales son 2 puntos. Norte, sur, este y oeste. En citas textuales, ejemplo, se tiró en la cama y gritó, 2 puntos, no puedo. Después de las fórmulas de saludo en las cartas y documentos, ejemplo, estimado señor López, 2 puntos, tengo el placer de comunicarle que ha ganado el primer premio de nuestro concurso. Muy bien, muchas gracias. El uso más frecuente de los 2 puntos en el tipo de trabajo que ustedes van a hacer es para citar.
redactar, para encabezar la cita textual. Ya vamos a ver la semana próxima que hay 2 maneras de hacer la cita, según el modelo APA. Cuando la cita es textual, tal cual aparece en el texto original, tiene que estar encabezada por 2 puntos y con entre comillas. Pues este es el uso más frecuente, el de los 2 puntos para la cita. También se utiliza para encabezar la enumeración en el texto que ustedes van a hacer, en el informe, para encabezar la enumeración y para encabezar la cita textual. Ya el otro no es de este tipo de texto, porque nosotros no vamos a hacer carta, nada de eso. O sea, no la vamos a poner en el informe del monográfico, en el informe de la tesis, pero sí ustedes a lo mejor tengan que hacer alguna comunicación para solicitar permiso, para aplicar instrumento, y eso ya en ese caso sí tiene esa utilidad. Los puntos suspensivos, a menos que no haya en el texto alguna cita textual, y cuando usted hace esa cita, se salta alguna porción del texto que está citando y usted quiere dejar claro que usted se la saltó, entonces en el medio usted coloca entre paréntesis sus puntos suspensivos como diciendo, había algo más ahí, pero no me interesaba y continúo con la cita aquí. En ese caso se utilizan los puntos suspensivos. En el otro caso no, porque nosotros no vamos a dejar ideas inconclusas en la tesis. Usted no puede comenzar una idea y de poner puntos suspensivos como para que el que está leyendo la tesis entienda lo que sigue ahí. Porque en los trabajos científicos no se dejan ideas inconclusas. Se usa más en literatura, otro tipo de texto. Por eso salto a los signos de interrogación, que son bastante sencillos. Bueno, se usan para preguntar. Para preguntar. Ustedes van a tener que colocar en su trabajo unas preguntas de investigación. No olviden, mis amores, que yo creí que tenía la cámara encendida. Y yo mirando mucho mi cámara. No olviden que los signos de interrogación y de admiración en el español se abren y se cierran. Porque es muy frecuente encontrar que solo cierran el signo. Y se abren y se cierran. Es en inglés que solo se cierra. Entonces ustedes van a tener que utilizarlo, sobre todo para esas preguntas de investigación,